amigos, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a un video recorrido más de tu canal de Base Cúbica Inmobiliaria. En esta ocasión nos encontramos en la zona de Concal, en una privada residencial con amenidades de lujo. Y queremos enseñarte esta maravillosa casa con acabados de lujo también, con un jardín interior espectacular, cochera techada y bueno, no te cuento más. Vamos a comenzar con este magnífico recorrido. En primer lugar, nos encontramos con el garage techado para 2 vehículos. Es un garage bastante amplio. Aquí incluso dan 2 camionetas grandes y también podemos observar que tenemos de aquel lado el acceso hacia el pasillo de servicio. Y esta puerta nos va a dar acceso hacia el área de cocina. Así que si vienes del súper con tus bolsas, no te tienes que preocupar con nada porque puedes pasar tranquilamente por este lado. Desde la fachada de esta casa podemos notar los detalles que la hacen diferente a las demás opciones que hemos mostrado en este mismo canal. Podemos notar aquí estas columnas con un acabado de cemento pulido que le hace dar ese toque moderno a esta magnífica casa. Y podemos observar también por aquí el área de jardín delantero, que aquí pues lo tienen decorado con este arbolito y esta demás vegetación. Pero pues aquí tienes todo un espacio para colocar lo que tú necesites y también cuenta con estos detalles de iluminación que en la noche de verdad que se ve muy bonito. Justo a un lado del garage tenemos esta magnífica área de bodega que de verdad es de una gran ayuda. Te puede servir para colocar las bicicletas, herramientas, escaleras. Me gustaría que dimensionemos por favor este espacio, además de que tiene una magnífica altura. Aquí puedes organizar o guardar todo lo que tú necesites, desde, como te mencioné, bicicletas, herramientas, hasta arbolito de Navidad, todo lo que tú quieras guardar. Este es un buen espacio. Y aquí ya vamos a ingresar al interior de la casa. Este es el acceso principal, el acceso peatonal. Como puedes observar, también cuenta con los detalles de iluminación. Y también esta casa tiene estos detalles de muros decorativos de piedra chapa, tanto en lo que es el garage techado como en esta parte de la fachada principal. Y vamos a conocer ahora el interior de la casa. Adelante por favor al que puede ser tu nuevo hogar. Desde el interior esta casa nos sorprende con los acabados. Podemos notar la puerta de un tamaño muy bueno, de piso a techo y de una calidad muy buena. Y también quiero mencionarte este espacio de jardín interior, que aquí, bueno, si bien tiene alguna vegetación, todavía tiene espacio y para que tú lo puedas decorar como tú quieras. Entonces aquí te da perfectamente para hacer el diseño de jardín que más te guste. Tenemos una altura aproximada de 6 metros y tiene esta excelente iluminación, esta entrada de luz natural que le da mucha vida y mucha claridad a todo este espacio. Y siguiendo con los detalles de este jardín interior, podemos notar las columnas de concreto pulido que son iguales a las que vimos en el área de garage. Y también esta madera con acabado de palladium negro que le da ese toque elegante a toda esta arquitectura de la casa. Ahora nos encontramos en el área de sala comedor corrido. Aquí esta es la casa muestra y la tienen decorada de manera que podamos tener una idea del espacio que tenemos en esta área. Puedes notar que aquí nos cabe perfectamente una sala de 3 piezas con una mesita y aquí tenemos una mesa de comedor para 6 personas. Este espacio la verdad es que es muy amplio. Tenemos también de este lado el muro con acabado de palladium negro que hace combinación con el que vimos hace un momentito en el jardín interior y tienes toda esta vista, todo el ventanal hacia lo que es el área de jardín y de alberca que ahorita vamos a conocer en un momentito más.
Otro punto que no había mencionado de esta casa es que tenemos pisos de mármol en toda la casa. Vamos ahora al área de cocina, que tiene un concepto semiabierto. Pues a pesar de tener el muro de este lado, aquí tenemos esta vista hacia el área social, el área de comedor y de sala. En la cocina vamos a encontrar las barras de granito en color negro, que hace perfecta combinación con todo el estilo de la casa. Aquí tenemos el espacio abierto para la estufa, así que aquí puedes estar cocinando y, como te mencioné, tienes el contacto o la conexión directo con el área de sala y de comedor. También de este espacio tenemos aquí la barra en forma de L, tenemos una tarja doble y toda la carpintería superior e inferior. Esta carpintería viene incluida en el precio de la casa. Aquí, como podrás notar, tienes también acceso nuevamente hacia el área de comedor, y aquí tienes ayuda con esta iluminación del jardín interior que vimos en el inicio. Y de este lado vamos a tener acceso a esta área de alacena, y aquí tenemos la puerta que mencioné en un principio, donde podemos acceder directamente al garage. Este espacio entonces queda muy cómodo, como te mencioné, cuando vengas con tus compras del súper o si necesitas salir rápidamente de tu casa. Y justo al lado de la cocina tenemos este acceso hacia lo que va a ser la planta alta. De este lado tenemos las escaleras. Aquí tenemos esta puerta que nos va a dar conexión hacia el pasillo de servicios, y aquí tenemos un medio baño para visitas. Vamos a acceder ahora hacia la planta alta de la casa. Como puedes observar, incluso en las escaleras se manejan los mismos acabados de mármol, así como esta bonita iluminación. Justo antes de pasar hacia el área que nos va a distribuir las habitaciones, tenemos esta puerta que nos va a dar acceso hacia el área de lavado. Vamos a conocerla. Aquí nos encontramos en el área de lavado. Tenemos un espacio bastante amplio, creo que se puede dimensionar perfectamente. Aquí tenemos espacio techado, tenemos todas las conexiones para lavadora y secadora, aquí para colocar el calentador, y también puedes ver que tienen estos tubos, porque son unas conexiones para quizá una futura habitación de servicio. Tiene las conexiones para poder hacer un baño completo y terminar de techar este espacio para convertirlo en un cuarto de servicio independiente de esta área. Y antes de ingresar a las habitaciones, tenemos este espacio que aquí lo tienen decorado como una sala de TV. Le tienen puesto esta decoración, pero tú lo puedes ocupar como lo que necesites. Si necesitas poner un estudio, un área para ejercicio, lo que tú quieras. Y también podemos observar la excelente entrada de luz natural que tenemos en todo este espacio, gracias a los tragaluces que nos dan directamente hacia el área de jardín interior que conocimos en la planta baja. Vamos a conocer ahora la primera habitación secundaria, que, como podrás notar, es un poco diferente a lo que hemos visto anteriormente, ya que en primera instancia tenemos el espacio o el área de baño y de closet.
Aquí, por ejemplo, tenemos el área de lavabo en un concepto totalmente abierto y cabe mencionarte que de este lado tenemos el área de regadera totalmente separada del área de WC. Aquí podemos notar los mismos acabados de mármol que hemos visto en toda la casa. La puerta de vidrio templado está incluida en el precio de la casa. Y de este lado podemos observar el área de WC, que como ya te mencioné, está completamente aparte del área de regadera. En este pasillo, que es el que nos da acceso directamente hacia la habitación, podemos mencionar que también tenemos el espacio para closet y también tenemos los detalles de iluminación con los tragaluces que colocaron en este espacio. La habitación es una habitación de 3 por 4 metros aproximadamente. Tenemos una excelente entrada de luz. Prácticamente la ventana ocupa todo el ancho de la habitación. Y también me gustaría mencionarte que ya está preparada con las instalaciones para aires acondicionados y también para la televisión. Así que no tienes que hacer ningún hoyo aquí de este lado. Todo ya está preparado para que en este espacio puedas instalar lo que tú necesites sin dañar las paredes. Continuamos con la siguiente habitación secundaria, que como te había mencionado es exactamente igual a la que acabamos de ver. Aquí el detalle es que ya la tenemos decorada, entonces puedes dimensionar muchísimo mejor los espacios. Por ejemplo, aquí ya tenemos la carpintería para el closet vestidor. Puedes ver que tienes un espacio amplio para colgar ropas, aquí cajoneras y aquí para poner tus bolsos y maletero, lo que tú necesites. Tenemos exactamente lo mismo que vimos en la habitación anterior. Tenemos de lado, en la parte de afuera, lo que es el lavabo con la meseta de mármol. Y tenemos el área de ducha, que como ya te había mencionado, tiene todo el espacio, todos los acabados de mármol y también maneja una grifería de una excelente calidad. Y aquí ya tenemos el área de habitación decorada para que puedas dimensionar muy bien los espacios. Como te comenté, es una habitación de 4 por 3 metros aproximadamente. Aquí tenemos una cama matrimonial, los 2 burós y aquí, por ejemplo, lo decoraron de manera que esto quede como un pequeño escritorio y aquí tu televisión. Entonces, la verdad es que este espacio está muy bien. Tenemos igualmente la iluminación. Aquí la ventana se puede abrir en 2 hojas y nos entra una corriente de aire de verdad que deliciosa. Y ahora sí, bienvenidos a la habitación principal, la habitación que todos queremos conocer. Estamos en un espacio de aproximadamente 4 por 4.5 metros. Aquí podemos observar que esta recámara tiene una excelente entrada de luz natural. Aquí tenemos una terraza privada que ahorita vamos a conocer y podemos observar también el espacio que tenemos aquí. Aquí la tienen decorada con una cama king size con 2 burós y puedes observar que el espacio que nos queda es bastante bueno. Aquí de este lado también tenemos un mueble y el área para la televisión. Y de este lado tenemos esta pared con un acabado de palladium gris, que como ya mencionamos, la elegancia es una de las principales características de esta casa. Cabe mencionarte que todos los muebles y la decoración que estás viendo son exclusivamente para uso de esta casa muestra. No están incluidos en el precio de la casa. Sin embargo, si te interesa algún adicional, con todo gusto lo podemos cotizar. Vamos ahora a conocer el baño de la habitación principal. Algo que creo que tampoco te había mencionado, pero te lo menciono ahora, es que todas las puertas de la casa, de las habitaciones y de los baños son de piso a techo. Eso nos da una sensación de amplitud y también de elegancia, como todo lo que ya vimos en esta propiedad. Y
ya nos encontramos en el baño vestidor de la habitación principal. Aquí puedes observar que tenemos el espacio para closet. Como te había mencionado, la carpintería no está incluida, pero se te puede cotizar con muchísimo gusto. Aquí puedes observar que tenemos un buen espacio de este lado y también de este lado tenemos cajoneras para bolsas y para colocar lo que tú necesites. De este lado tenemos el lavamanos con la meseta de mármol con un excelente espacio. Tenemos de este lado también la entrada de luz natural y aquí tenemos también dos tragaluces, así que este espacio lo vas a tener muy bien iluminado siempre. Aquí tenemos totalmente independiente el área de la regadera y del WC. Como te había mencionado, esta puerta de cristal templado sí viene incluida en el precio de la casa. Y aquí, como puedes observar, la ducha es de muy buen tamaño. Tenemos de este lado el nicho para colocar lo que necesites y tenemos también el detalle de iluminación aquí. Así que todo este espacio lo vas a tener siempre iluminado y ventilado. Y ahora nos encontramos en la terraza privada de esta habitación principal, que como puedes observar, seguimos con la misma línea de los pisos de mármol. Este espacio es un espacio muy amplio. Aquí puedes colocar una pequeña salita o lo que tú quieras, si la quieres dejar a lo mejor como un área de ejercicio, de yoga, de meditación, lo que tú necesites. Es un espacio muy amplio. Tenemos también de este lado un área para jardineras e igualmente aquí. Así que todo este espacio lo puedes llenar con mucha vegetación y ya te queda muy bonito. Y algo importante a mencionar es que esta casa tiene una orientación sur-norte, lo cual nos da una excelente entrada de aire. Entonces imagínate aquí disfrutar todas tus tardes, incluso estando dentro de la recámara vas a tener una ventilación excelente. Ahora vamos a conocer el área de terraza que, como habíamos mencionado, tenemos toda la vista hacia el interior de la casa. Aquí puedes observar que tenemos un espacio bastante amplio. Aquí lo tienen decorado con prácticamente un comedor y una sala más. Tienes un espacio bastante grande. Tenemos el mismo detalle de los acabados de concreto pulido en las columnas y aquí también tenemos el muro de piedra chapa que es idéntica a la que tenemos en la fachada. Aquí puedes observar que colocaron una pequeña barra que te puede servir a manera de bar. Aquí puedes colocar cuando estés en un evento tus bebidas o si quieres colocar algún pequeño asador. Tienes espacio de sobra en esta terraza. Y bueno, como creo que ya habré mencionado varias ocasiones, también tenemos el acabado de mármol en los pisos. Esta casa, la verdad es que está muy bonita y muy elegante. Siguiendo con el área exterior de esta casa, nos encontramos ahora en el espacio destinado al jardín y la alberca. Esta casa cuenta con un terreno de 300 metros cuadrados y la alberca es uno de los adicionales que podrías cotizar. Me gustaría mencionarte que la alberca tiene un diseño diferente a lo que hemos visto últimamente. Es una alberca de 3 por 4 metros, pero también tenemos esta línea de unos 6 metros de espejo de agua, que le da un toque muy bonito a todo este espacio.
sido un verdadero placer presentarte esta casa. Recuerda que estamos en una privada con excelentes amenidades. En esta privada ya te habíamos enseñado igual otro modelo de casa, que por si no lo viste te lo dejo aquí. Y también es importante que sepas que esta casa tiene una construcción de 285 metros cuadrados. Así que si estás interesado en esta propiedad, si quieres conocerla, no dudes en contactarnos. Recuerda que en Base Cúbica tenemos las mejores propiedades para ti, pero sobre todo tenemos la propiedad que tú estás buscando. Te recuerdo mi nombre, yo soy Fabiola Que. No olvides suscribirte a nuestro canal, darle like a este video y seguirnos como siempre en todos nuestros recorridos. Muchísimas gracias por habernos acompañado y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!